La mansión brillaba como una joya en medio de la noche. Sus ventanales reflejaban las luces de la elegante fiesta que se celebraba en su interior. Marisela Monteverde, una mujer de 42 años, observaba con orgullo a su hija Aitana, quien acababa de cumplir 16 años. El collar de perlas que adornaba el cuello de la joven había sido un regalo especial, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuela, un tesoro que simbolizaba la fuerza y elegancia de las mujeres de su familia. Guillermo, su esposo y reconocido empresario, había insistido en organizar esta celebración por todo lo alto. La orquesta en vivo, los camareros con guantes blancos, las flores importadas que decoraban cada rincón. Todo era perfecto, o al menos eso parecía. Después de 20 años de matrimonio, Marisela pensaba que lo conocía perfectamente, pero esa noche, todo su mundo se derrumbaría como un castillo de naipes. Entre los invitados destacaba Xiomara Valverde, una mujer de presencia imponente que había llegado recientemente al círculo social. Sus vestidos de diseñador y sus joyas llamativas eran tema de conversación en cada evento. Esa noche, enfundada en un vestido rojo sangre que parecía pintado sobre su cuerpo, sus ojos verdes no dejaban de seguir a Aitana con un destello de desprecio apenas disimulado. Cada vez que Marisela la observaba, sentía una inquietud inexplicable, como si su instinto maternal le advirtiera de un peligro inminente. Durante el brindis principal, mientras Aitana se dirigía al centro del salón con la gracia propia de sus 16 años, Xiomara se acercó con una copa de champaña en la mano, moviendo sus caderas como una serpiente que se prepara para atacar. «Querida», dijo con una sonrisa maliciosa, elevando su voz lo suficiente para que todos los presentes pudieran escuchar. ¿De verdad crees que engañas a alguien con esa falsificación? Es tan común como todo lo que llevas puesto. Me da lástima». El silencio cayó sobre el salón como una losa de hielo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Aitana, quien salió corriendo hacia los jardines, sus tacones resonando contra el mármol como un eco de su corazón roto. Marisela sintió que la sangre le hervía. Sus manos temblaban de rabia contenida. Pero antes de que pudiera reaccionar, el jefe de seguridad, un hombre de mirada grave llamado Sebastián, se acercó discretamente a su lado. «Señora Monteverde», susurró con una urgencia que le heló la sangre. «Hay algo que necesita ver en las cámaras de seguridad. Algo sobre la señora Valverde y su esposo». Marisela siguió a Sebastián hasta la sala de seguridad, sus tacones resonando por los pasillos vacíos de la mansión. El guardia cerró la puerta tras ellos y, con manos temblorosas, comenzó a reproducir las grabaciones del día anterior. Las imágenes en blanco y negro mostraban a Xiomara entrando furtivamente a la oficina privada de Guillermo, su sonrisa depredadora iluminada por la luz de la luna. «Hay más», murmuró Sebastián, cambiando a otra grabación. Esta vez, las imágenes mostraban a su esposo y Xiomara en un abrazo íntimo, compartiendo besos apasionados contra la pared del despacho. La fecha marcaba 3 meses atrás, justo cuando esa mujer apareció en sus vidas. El mundo de Marisela se detuvo. 20 años de matrimonio, una hija, millones de momentos compartidos, todo manchado por la traición. Sus manos se aferraron al borde de la mesa mientras las imágenes seguían reproduciéndose, cada escena como una puñalada en su corazón. «La señora Valverde», continuó Sebastián, «ha estado visitando la mansión regularmente cuando usted viaja. Pero hay algo más importante». El guardia sacó una carpeta. «Hemos descubierto que ella tiene un historial. Es conocida por acercarse a hombres adinerados, destruir sus matrimonios y después extorsionarlos». En ese momento, un grito desgarrador atravesó la mansión. Marisela reconoció inmediatamente la voz de Aitana. Corriendo hacia el jardín, encontró a su hija confrontando a Xiomara, quien sostenía el collar de perlas en sus manos con una sonrisa triunfante. «¿Buscabas esto, pequeña?», se burló Xiomara, balanceando el collar. «Tu padre me lo regaló hace una semana. Dijo que era hora de que pasara a manos de una mujer de verdad». Aitana temblaba de rabia y dolor. «Mientes. Ese collar perteneció a mi abuela. Es nuestro». Marisela observó la escena, su mente procesando rápidamente toda la información. No solo estaba destruyendo su matrimonio, sino que también estaba lastimando deliberadamente a su hija. La furia se mezclaba con una claridad mental
que no había experimentado antes. Esta mujer no solo era una amante, era una depredadora calculadora que había elegido cuidadosamente a su presa. «Sebastián», susurró Marisela, sin apartar la vista de la escena. «¿Tienes todas las pruebas documentadas?» El guardia asintió solemnemente. «Todo está registrado, señora. Cada visita, cada transacción sospechosa, todo». Marisela respiró profundo, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba frente a ella. Con pasos firmes, se acercó al grupo, su presencia imponente atrayendo la atención de todos los invitados que se habían congregado en el jardín. «Xiomara», pronunció su nombre con una calma gélida. «Qué interesante verte con ese collar. ¿Podrías explicarme cómo llegó a tus manos?» Sus ojos se clavaron en los de la otra mujer, quien por primera vez pareció perder su aire de superioridad. «Tu esposo me lo regaló, querida», respondió Xiomara, recuperando su sonrisa venenosa. «Guillermo sabe reconocer a una mujer que merece estas joyas, no como ustedes, que solo saben presumir baratijas». En ese momento, Guillermo emergió de la mansión, atraído por el alboroto. Su rostro palideció al ver el collar en manos de Xiomara. «¿Qué está pasando aquí?» «Eso mismo me pregunto yo, amor mío», respondió Marisela, su voz cargada de ironía. «¿Por qué no nos explicas cómo el collar de mi abuela terminó en manos de tu amante? ¿O prefieres que mostremos a todos los invitados los videos de seguridad de tu oficina?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, que hasta entonces murmuraban entre sí, contuvieron el aliento. Xiomara palideció visiblemente, sus dedos aflojando el agarre sobre el collar. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Guillermo, pero el temblor en su voz lo traicionaba. «¿No?» Marisela hizo una señal a Sebastián, quien se acercó con una tablet. «Tenemos grabaciones de cada una de sus reuniones. También tenemos registros de transferencias bancarias sospechosas. Y lo más interesante», se volvió hacia Xiomara, «documentación sobre tus anteriores víctimas». Xiomara dio un paso atrás, su máscara de confianza desmoronándose. «Estás mintiendo». «¿Cómo mentiste sobre el collar ser falso?», intervino Aitana, quien ahora se había colocado junto a su madre, la barbilla en alto, los ojos brillantes de determinación. «¿Cómo mentiste sobre toda tu vida?» «Sebastián», llamó Marisela, «¿podrías mostrarles a todos la presentación que preparaste? Creo que nuestros invitados estarán muy interesados en ver cómo la señora Valverde ha estado operando en los últimos años». El guardia conectó la tablet a una pantalla exterior que habían instalado para mostrar fotos de la celebración. Las imágenes comenzaron a aparecer. Xiomara con diferentes hombres adinerados, documentos de extorsión, transferencias bancarias, recortes de periódicos sobre divorcios escandalosos. «Este es solo el comienzo», continuó Marisela, su voz resonando en el jardín. «Tengo contactos en la fiscalía que estarán muy interesados en revisar esta información. Y tú, Guillermo», se volvió hacia su esposo, «tendrás que decidir si quieres ser recordado como otra víctima ingenua o como el hombre que ayudó a detener a una estafadora profesional». El escándalo estalló como una bomba en los círculos sociales. Xiomara intentó huir de la fiesta, pero los guardias de seguridad, previamente alertados por Sebastián, bloquearon las salidas. Guillermo, acorralado por la evidencia y la vergüenza pública, cayó de rodillas frente a Marisela y Aitana. «Perdónenme», suplicó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Me dejé manipular, ella. Ella amenazó con destruir nuestra empresa si no seguía su juego. Pero nunca, jamás, le di el collar de la abuela. Lo robó de nuestra caja fuerte cuando te quedaste dormido después de nuestro encuentro», completó Xiomara con una risa amarga. «Eres tan predecible, Guillermo. Todos los hombres como tú lo son. Un poco de atención, algunas palabras dulces, y entregan todo en bandeja de plata». Marisela observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. Su matrimonio estaba destruido, pero algo más importante había surgido de las cenizas: la oportunidad de proteger a otras familias de esta depredadora. «Aitana», llamó a su hija, quien se mantenía erguida a pesar de las lágrimas. «Ven aquí». Tomó el collar de las manos temblorosas de Xiomara y lo colocó nuevamente en el cuello de su hija. «Este collar representa la fuerza de las mujeres de nuestra familia. Tu abuela lo usó para reconstruir su vida después de quedar viuda. Yo lo usé en momentos de duda. Y ahora,
Es tu turno de llevarlo con orgullo. Los invitados, que habían presenciado todo en silencio, comenzaron a aplaudir. Entre ellos, una mujer mayor se adelantó. Era la jueza Carmela Bustamante, conocida por su lucha contra el fraude y la corrupción. Marisela, dijo la jueza con voz firme, lo que has descubierto hoy va más allá de un simple caso de infidelidad. Si lo que muestran esos documentos es cierto, estamos ante una red de extorsión que he estado investigando durante meses. ¿Estarías dispuesta a testificar? Mientras Marisela asentía, Xiomara perdió toda compostura. No pueden hacerme esto. Tengo contactos, tengo información sobre todos ustedes. Y nosotros tenemos todas tus amenazas grabadas, respondió Sebastián, mostrando su teléfono. Cada palabra que has pronunciado esta noche. Entre el caos que siguió, con la policía arribando a la mansión y los invitados comentando excitados, Marisela abrazó a su hija. No era así como había imaginado celebrar sus 16 años, pero la lección que estaban aprendiendo juntas era invaluable. La verdadera fuerza no está en mantener las apariencias, sino en enfrentar la verdad con dignidad. Los días siguientes a la fiesta se convirtieron en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y revelaciones impactantes. La investigación destapó que Xiomara Valverde no era siquiera su verdadero nombre. Era Rosario Mendizábal, buscada en 3 países por fraude y extorsión. En la sala de la mansión, ahora más silenciosa que nunca, Marisela revisaba documentos con la jueza Bustamante, mientras Aitana las observaba, aferrada al collar de su abuela como un ancla en medio de la tormenta. Han caído 15 hombres en su red, explicaba la jueza, desplegando fotografías sobre la mesa. Empresarios, políticos, todos con el mismo patrón. Se acercaba en eventos sociales, iniciaba una aventura, y luego los destruía, completó Marisela, recordando la mirada de pánico en los ojos de Guillermo. En ese momento, Sebastián entró apresuradamente. Señora Monteverde, tienen que ver esto. Encendió el televisor, donde las noticias mostraban a Xiomara, Rosario, siendo escoltada por la policía. Pero lo que heló la sangre de todos fue el titular que corría por debajo. Sospechosa de extorsión encontrada con documentos comprometedores sobre red de tráfico de influencias. No era solo el dinero, murmuró la jueza, su rostro ensombreciéndose. Era información. Cada hombre que seducía le daba acceso a secretos corporativos, conexiones políticas. El teléfono de Marisela vibró. Era un mensaje de Guillermo. Necesito verte. Hay más que debes saber. Están amenazando a Aitana. Sebastián, llamó Marisela, su voz temblorosa. Revisa todas las cámaras de seguridad. Aitana no sale de esta casa sin escolta. Se volvió hacia su hija, quien había palidecido al escuchar la conversación. Mi amor, ¿recuerdas a alguien que se haya acercado a ti últimamente? ¿Algún mensaje extraño? Aitana asintió lentamente, sacando su teléfono. Hace una semana, una mujer me contactó diciendo que era periodista. Quería entrevistarme sobre la fundación benéfica del colegio. La jueza Bustamante se levantó abruptamente. Necesitamos protección policial, ahora. Esta no es solo Xiomara, es una organización completa, y tu hija miró a Marisela con gravedad. Puede ser su forma de venganza. El timbre de la mansión resonó, haciendo que todos se sobresaltaran. En las pantallas de seguridad, una figura familiar esperaba en la puerta. Era la asistente personal de Xiomara, sosteniendo un sobre Manila. Señora Monteverde, llamó a través del intercomunicador. Tengo un mensaje de mi jefa. Dice que tiene 24 horas para retirar la denuncia, o la verdadera historia sobre el origen de la fortuna de su familia saldrá a la luz. Y créame, no es solo sobre su esposo. Marisela miró el sobre Manila que ahora descansaba sobre su escritorio. La asistente de Xiomara había sido detenida, pero el sobre contenía fotografías antiguas, documentos amarillentos, secretos enterrados por décadas. Tu abuelo no hizo su fortuna en el comercio textil, reveló Guillermo, sentado frente a ella con ojos hundidos. Xiomara investigó todo. Tu padre lo descubrió años atrás y por eso se fue sin dejar rastro. Aitana, que había insistido en estar presente, apretó el collar entre sus manos. ¿Qué significa esto, mamá? Marisela respiró profundo, recordando conversaciones susurradas entre sus padres, viajes repentinos, fortunas que aparecían y desaparecían.
Significa, mi amor, que es hora de que nuestra familia enfrente su verdadera historia. La jueza Bustamante, que había permanecido en silencio, se acercó con un nuevo conjunto de documentos. Señora Monteverde, lo que hacemos con nuestro pasado define nuestro futuro. Su testimonio puede ayudar a desmantelar una red criminal actual. Pero sí, expondrá historias antiguas. En ese momento, Sebastián entró con una mujer mayor, elegante a pesar de su edad avanzada. Señora, su madre está aquí. Doña Sofía Monteverde, quien había evitado la vida pública durante décadas, avanzó con paso firme. He escuchado que Xiomara amenaza con revelar nuestra historia, dijo, su voz serena pero firme. Pues que lo haga. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Y esta vez, en nuestros términos. Se acercó a Aitana y tocó suavemente el collar. Este collar lo compré con el primer dinero limpio que gané, después de descubrir los negocios de tu abuelo. Representa no solo nuestra fuerza, sino nuestra redención. Marisela observó a las 3 generaciones reunidas y tomó una decisión. Se dirigió a la jueza. Presentaré mi testimonio completo, sobre Xiomara, sobre mi esposo, y sí, sobre nuestra familia. Es hora de romper el ciclo de secretos. Guillermo se levantó, su rostro marcado por la culpa y el arrepentimiento. Yo también testificaré. Sobre todo, ya no más mentiras. La jueza asintió, satisfecha. Mañana a primera hora, daremos una conferencia de prensa. La señora Valverde y sus cómplices pensaron que podían chantajearlos con la verdad, pero la verdad, cuando se enfrenta con dignidad, es nuestra mayor fortaleza. Aitana se acercó a su madre, sus ojos brillantes con una nueva comprensión. ¿Sabes qué, mamá? Creo que ahora entiendo por qué la abuela siempre decía que este collar era mágico. No por las perlas, sino por las mujeres que lo han llevado. Mujeres que eligieron la verdad sobre las apariencias. 5 años después, la mansión Monteverde brillaba nuevamente con luces de celebración. Esta vez, era la graduación de Aitana de la Facultad de Derecho, siguiendo los pasos de su madre, quien se había convertido en una respetada activista contra el fraude y la corrupción. El caso Valverde, como lo conocían los medios, había desenmascarado una de las redes de extorsión más grandes del país. Xiomara, o Rosario Mendizábal, cumplía una condena de 20 años, y sus confesiones habían llevado a la caída de docenas de criminales de cuello blanco. La historia de los Monteverde, lejos de destruirlos, se había convertido en un símbolo de transformación y redención. Doña Sofía, ahora con el pelo completamente blanco, pero con la misma dignidad de siempre, observaba con orgullo cómo su nieta subía al podio para dar el discurso de graduación. El collar de perlas brillaba en su cuello, como había brillado en tantos momentos cruciales de sus vidas. Cuando tenía 16 años, comenzó Aitana, su voz clara y segura. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en mantener las apariencias, sino en enfrentar la verdad. Mi familia me enseñó que cada generación tiene la oportunidad de reescribir su historia. Entre el público, Marisela apretaba la mano de su madre. La Fundación Monteverde, creada con parte de la fortuna familiar, ahora ayudaba a víctimas de fraude y extorsión. Guillermo, sentado unas filas más atrás, escuchaba con lágrimas en los ojos. Aunque su matrimonio había terminado, habían encontrado una manera de sanar y coexistir por el bien de su hija. Este collar, continuó Aitana, tocando las perlas, ha pasado por 3 generaciones de mujeres en mi familia. Cada una de ellas enfrentó sus propios demonios, sus propias verdades incómodas. Mi bisabuelo construyó un imperio con medios cuestionables, pero mi abuela eligió un camino diferente. Mi madre enfrentó la traición y la amenaza con dignidad, transformando una crisis personal en una causa de justicia. Sebastián, quien seguía siendo el jefe de seguridad de la familia y se había convertido en un amigo cercano, sonrió desde su posición discreta. Junto a él, la jueza Bustamante, ahora retirada pero aún formidable, asentía con aprobación. Hoy, mientras me gradúo para convertirme en abogada, llevo este collar no solo como un adorno, sino como un recordatorio de que nuestro pasado no define nuestro futuro, de que la verdadera elegancia está en la integridad y de que el mayor legado que podemos dejar es la verdad. En la recepción posterior, los invitados comentaban cómo la tragedia que había sacudido a la familia años atrás se había transformado en algo hermoso. La Fundación Monteverde
Había ayudado a cientos de familias a recuperarse de fraudes financieros, y su programa de asesoría legal gratuita, dirigido por Marisela, se había convertido en un modelo a nivel nacional. Doña Sofía se acercó a su hija y nieta, formando un círculo íntimo en medio de la celebración. ¿Saben? Cuando compré este collar, nunca imaginé que se convertiría en un símbolo de tanto. Lo compré para recordarme a mí misma que siempre hay un camino hacia la luz, no importa cuán oscuro sea el pasado. Y ahora, añadió Marisela, representa no solo nuestra historia, sino la historia de todas las personas que hemos podido ayudar. Aitana sonrió, tocando las perlas una vez más. Algún día, cuando tenga una hija, le contaré la historia completa, sobre una fiesta de 16 años que cambió todo, sobre una mujer que pensó que podía destruirnos con la verdad, y sobre cómo, en cambio, la verdad nos hizo más fuertes. Las tres mujeres se abrazaron, mientras el sol del atardecer entraba por los ventanales de la mansión, haciendo brillar el collar de perlas con una luz que parecía contener todas las historias, todas las lágrimas y todas las victorias de las mujeres Monteverde.